Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la reflexión y meditación del Santo Evangelio del día de hoy, miércoles 19 de febrero del 2024. Gracias a cada uno de ustedes por tomarse este tiempo para que juntos nos alimentemos y nos nutramos con la palabra del Señor, que nos da el consuelo, que nos da la esperanza a cada uno de nosotros, nos dicen Romanos 15:4. Además, la palabra de Dios nos da la sabiduría para que ustedes y yo alcancemos la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Nos dice en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 15, porque la palabra de Dios es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida. Nos dice Salmo 119, versículo 105, dejándonos guiar de la palabra de Dios, ustedes y yo no caminaremos en tinieblas, sino que tendremos nuestra esperanza, nuestro corazón puesto en Jesucristo, que es nuestro Salvador, que por medio de Él somos salvados, dice Hechos 4:12, y Él es el camino, la verdad y la vida, Juan 14:6. Por eso les invito a que pidamos al Espíritu Santo que ilumine nuestros corazones, que sean ese terreno fértil para que al recibir la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, con perseverancia demos mucho fruto y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda distracción. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu ciencia, para que, alimentados por la palabra de Dios, que es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, con perseverancia demos mucho fruto y un fruto que dure, y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, la gloria, la alabanza, la exaltación, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 8, del versículo 22 al 26. Curación del ciego de Betsaida. Llegan a Betsaida, le presentan un ciego y le suplican que le toque. Tomando al ciego de la mano, le sacó fuera del pueblo y habiéndole puesto saliva en los ojos, le impuso las manos y le preguntaba, ¿ves algo? Él, alzando la vista, dijo, veo a los hombres, pues los veo como árboles, pero que andan. Después le volvió a poner las manos en los ojos y comenzó a ver perfectamente y quedó curado, de suerte que veía de lejos claramente todas las cosas. Y le envió a su casa diciéndole, ni siquiera entres en el pueblo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Hoy la palabra de Dios nos presenta una carta de amor de Jesucristo para cada uno de nosotros. La curación del ciego de Betsaida. Un ciego que no ve nada, que para él todo es oscuro. Al momento que se encuentra con el Señor, entonces empieza a ver todo con claridad. Por eso, primeramente, cuando podemos ver perfectamente, deberíamos de darle gracias a Dios. A veces nos preguntamos, ¿y dónde está Dios? ¿Y dónde están los milagros? Pero si nosotros somos un milagro, nuestra vida es un milagro, nuestros sentidos es un milagro. Imagínense que Dios nos tratara conforme se merecen nuestros pecados. O sea, bueno, puesto que tú eres
mentiroso, tus ojos no van a funcionar. Puesto que tú eres calumniador, tus pies no te van a funcionar. Puesto que tú eres un envidioso y odias al prójimo, tus manos no te van a funcionar. Imagínense. Entonces, a pesar de que nosotros somos pobres pecadores, el Señor siempre nos muestra su misericordia. Salmo 103 del versículo 8 a 10 nos dice, el Señor es lleno de misericordia, lento a la ira, rico en misericordia. No nos trata a nosotros conforme se merecen nuestros pecados. Imagínense que Dios nos tratara a nosotros conforme a nuestros pecados. O sea, pecamos y ahí viniera la corrección de Dios. ¿Qué fuera de nosotros? Pero vemos aquí la compasión del Señor que se apiada de quienes a Él se acercan. Dice, llegan a Betsaida. Betsaida es el camino que Jesús había emprendido en Marcos 6:45. Ese era su destino. Entonces, una vez llegado a su destino a Betsaida, le presentan un ciego y le suplican que le toque. Le presentan al ciego y le suplican que le toque. Muy importante las súplicas. En Lucas capítulo 18 del versículo 1 al 9, Jesús nos muestra cómo debemos de orar siempre y suplicar insistentemente. Orar siempre y suplicar insistentemente. Entonces ellos vienen y le suplican al Señor. El Salmo 30 versículo 3 dice, Señor, te supliqué y me curaste. Cuando estamos enfermos, ¿qué hacemos nosotros? Nos encerramos en la preocupación de la enfermedad, qué pasará, qué será de mí, o de pronto nos encerramos en el cuarto, nos sentimos que no vamos a poder con esa enfermedad. ¿Qué hacemos? ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? Suplicar al Señor, Señor, te supliqué y me sanaste. De esa manera, estas personas le presentan al ciego de Betsaida y le suplican al Señor que le toque. Cuán importante es suplicar al Señor siempre, por todos los enfermos, espiritualmente, psicológicamente, físicamente, de suplicarle al Señor siempre. Una manera de el Señor a nosotros decirnos, aquí estoy para ayudarte, no tengas miedo, aquí estoy yo. Y por ejemplo, allá cuando este paralítico, en Juan capítulo 9 del versículo 6 al 9, en el paralítico cuando estaba en la piscina, Jesús se acerca a él, le cura, y mientras nadie no creía que Jesús era el Hijo de Dios, él siempre se presenta. Allá en Juan capítulo 9, versículo 9 dice, yo soy, que significa que Él es Dios, que no tiene principio ni fin. Entonces, Él siempre está cerca de quienes lo invocan de corazón. A veces porque sentimos que Dios no nos escucha, porque sentimos que Dios está bien lejos, porque sentimos que Dios escucha a otras personas y no nos escucha a nosotros, porque se suele escuchar, hermanito o hermanita, ayude a orar a usted, porque a usted Dios le ha de escuchar más. Eso en alguna manera dice mucho de nosotros, como quien dice, yo vivo tan en pecado y no vivo en gracia de Dios, que no soy digno que Dios a mí me escuche. De pronto podemos decir consciente o inconscientemente. Dice el Salmo 145, versículo 18, cerca está el Señor de quienes lo invocan y de quienes lo invocan de corazón. Como dice, cerca está el Señor de quienes lo invocan y de quienes lo invocan de corazón. Cuando ustedes y yo lo invocamos al Señor de corazón, cuando le pedimos con fe, Él siempre actúa, pero Él actúa siempre también a su tiempo, no a nuestro tiempo. ¿Qué nos toca a nosotros? Pedirle con fe, suplicarle insistentemente, sin desfallecer, sin cansarnos, sin desanimarnos, porque le suplicamos ya una semana y no nos concede, no nos vamos no vamos a desfallecer, no nos vamos a desanimar. Nos está dando Él una oportunidad que se desarrolle nuestra paciencia, nuestra perseverancia, para que seamos personas, que seamos cristianos de virtud probada, que confiamos en Él a pesar de que al tiempo que yo le pido, Él no me concede aquello que le pido. A pesar de
Al momento que le pido, por ejemplo, que me restaure la salud y no, Él no lo hace, Él sabe por qué. ¿Saben por qué? También cuando uno sufre en la carne es una manera de purificarse. Cuando sufrimos alguna dolencia, cuando sufrimos alguna enfermedad, dice la primera carta de San Pedro, capítulo 4, del versículo 1 en adelante, es una manera de nosotros de purificarnos. Ajá. Entonces el Señor de todo se vale para el bien de quienes lo aman, dice Romanos 8:28. Hasta de una enfermedad. ¿Cuántos a veces que viven alejados de Dios a través de una enfermedad se acercan a Dios y quieren empezar conociendo a Dios? Entonces Dios nos llama y porque nos ama de diferentes maneras, porque nos ama. ¿Para qué? Para que le conozcamos, para que le amemos, para que nuestra meta final, para que nos salvemos. Por eso, por amor hace Dios todo. Incluso estas cosas, limitaciones que a veces Él a algunas personas nos da. Entonces, eso hay que entender. Y de suplicarle con fe, dice Marcos 11:24. Cuando pidan algo en oración, crean que ya lo han recibido y lo recibirán. Y también dice el versículo 25, Marcos 11:25. Si tienen algo contra alguien, reconcíliense con esa persona para que su oración no encuentre como una traba, ¿no? Porque a veces eso sucede mucho y por eso vivimos enfermos, porque en nuestros corazones, en nuestros interiores, llevamos mucha rabia, llevamos mucho odio que carcome los huesos. Entonces, teniendo nosotros algo malo dentro de nosotros y pedimos algo bueno, suena como incoherente, ¿no? Entonces hay que pedirle al Señor que primero nos ayude a quitarnos, a despojarnos de aquellas cosas que internamente nos hacen daño. Y eso es a través del sacramento de la reconciliación, de la confesión. Entonces, miren, estamos enfermos, nos acercamos al Señor y le suplicamos insistentemente que si ahorita no me da lo que le pido, igual le voy a seguir amando, voy a seguir buscando. Tal vez Él me va a dar mañana, tal vez Él sabe cuándo y dónde y cómo me va a dar, pero lo que sí sé que cuando Él me dé, ese es el momento que tiene que ser, porque Él es Dios, Él sabe lo que hace. Entonces, mire, le suplicaron que le tocara. Y dice, tomando al ciego de la mano, le sacó fuera del pueblo y habiéndolo puesto saliva en los ojos, le impuso las manos y le preguntaba, ¿ves algo? Entonces Jesús con la saliva le pone en los ojos y le impone las manos y le pregunta, ¿ves algo? Él alzando la vista dijo, veo a los hombres, pues los veo como árboles, pero que andan. Después le volvió a poner las manos en los ojos y comenzó a ver perfectamente y quedó curado, de suerte que veía de lejos claramente. Entonces, al él tener ese contacto con el Señor, cuando el Señor le pone las manos, él empieza a ver claramente. Por eso es importantísimo que ustedes y yo participemos siempre del sacramento de la Eucaristía. Esa es la manera de estar en contacto con el Señor en una unión común. Por eso se llama comunión. Unión común. Eso es comunión. Estar unido a. Por ejemplo, a veces nosotros nos podemos equivocar. Podemos pensar que simplemente diciendo como los protestantes, Cristo vive en mi corazón y ya está Jesús en mi corazón. No. Para que Jesús esté en mí y yo en Él, tenemos que estar en una unión común con Él, que es el sacramento de la Eucaristía. Dice allá en Juan 6:56, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en Él. Entonces, a través del sacramento de la Eucaristía, entonces de esa manera permanecimos unidos a Él. Y ahí podemos decir, como dice Pablo en Gálatas 2:20, ya no soy yo quien vivo, sino es Cristo quien vive en mí. De esa manera, a través del sacramento, no solamente con de boca, decir, oh Cristo, vea mi corazón y ya vive en mi corazón, ya. Sí, es una manera de invocar, pero la forma como es a través del sacramento de la Eucaristía.
muy importante. Después le volvió a poner las manos en los ojos y comenzó a ver perfectamente y quedó curado, de suerte que veía de lejos claramente las cosas. Y le envió a casa diciéndole, ni siquiera entres en el pueblo. Esta orden de Jesús que le manda a que no entre en el pueblo, no entre a nadie, siempre no hable con nadie ni entre en el pueblo, siempre se manifiesta luego de que hay una acción milagrosa del Señor. Por ejemplo, en Marcos 1:34, Marcos 5:43, Marcos 7:36, siempre cuando Jesús cura a alguien, dice que ni siquiera digan a nadie. Porque ¿qué sucede? Las personas, muchos hasta la fecha de hoy, vienen a Jesús no por conocerle, por amarle, por seguir su palabra, por los milagros. La fe se convierte en una fe milagrera. La fe se convierte ya no en una fe auténtica, sino en una fe milagrera, donde hay milagros, donde hay misa de sanación. Ahí está la gente llenando. Y la misa dominical, la iglesia está medio vacía. Eso es muy importante de saber, que todas las misas son de sanación. Dios se puede manifestar y se manifiesta en todas las misas, no solamente en las específicamente llamadas misas de sanación. En todas las misas son de sanación. Y para terminar, vamos a leer Santiago capítulo 5, del versículo 14 en adelante. Dice, ¿está enfermo alguno entre vosotros? A ver, entre nosotros, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestra comunidad. ¿Está enfermo alguien? Dice en forma de pregunta, Santiago 5:14. ¿Está enfermo alguien? ¿Está enfermo alguno entre vosotros? Dice, llame a los presbíteros de la iglesia. Presbítero significa sacerdote, ¿ok? Para que tengan en cuenta. Llame a los presbíteros de la iglesia. ¿Está enfermo alguien? Llame a los presbíteros de la iglesia. Ahora, Jesús al ciego de Betsaida, él mismo le impuso las manos porque él estaba aquí. Jesús está siempre con nosotros espiritualmente. Pero él tiene embajadores que obran de parte del Señor. Dice el mismo San Pablo, 2 Corintios 5:14. Somos embajadores de Cristo como si el mismo Cristo obrara a través de nosotros. 2 Corintios 5:20. Entonces, Jesús tiene sus embajadores. Eso es lo que son los sacerdotes. Embajador, representante embajador de Jesucristo. Dice, ¿está enfermo alguno de entre vosotros? Llame a los presbíteros. A veces por falta de fe, por falta de conocimiento. Por eso dice Oseas 4:6, perece mi pueblo por falta de conocimiento. O sea, mi pueblo se pierde porque no conoce, porque no sabe. ¿Y qué sucede cuando alguien se enferma? Muchos van a los curanderos, a los brujos, a los babalaos y tanta cosa con el afán de recobrar la salud. Y lo que más pierde es lo mucho o lo poco que tiene materialmente, porque le sacan dinero. O claro, alguien me podría decir, pero yo sí conozco a alguien que cura. Pues déjeme decirle que el diablo hace milagros. Le repito, el diablo hace milagros. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Dice que, y le voy a leer rápidamente para que esté más claro. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9. El diablo hace milagros. Escuchen. Entonces no es que porque hace milagros y es de Dios. No. Mucho cuidado con eso. Dice, a ver, segunda de Tesalonicenses. A ver, capítulo 2. Vamos a ver el versículo 9. Escuchen cómo dice. La venida del impío estará señalada por el influjo de Satanás. ¿Por el influjo de quién? De Satanás, el diablo. ¿Ok? Con toda clase de milagros. ¿Con toda clase de qué? De milagros. ¿Se dan cuenta? El diablo hace milagros. Con toda clase de milagros, signos, prodigios, engañosos y todo tipo de maldades que seducirán a los que se han de condenar
por no haber aceptado el amor a la verdad que les hubiera salvado. El diablo hace milagros. ¿Para qué? Para que la gente deje de creer en Dios. Y la cuestión es que el diablo hace milagros y a través de los curanderos, que son sus servidores. Los brujos son servidores o son ministros de Satanás, como Jesucristo tiene sus ministros, el demonio tiene sus ministros. Y eso lo dice 2 Corintios 11 del 13 al 15, que se disfrazan como ángeles de luz, pero son ministros del enemigo. ¿Qué sucede? Cuando una persona acude a estos lugares y se sana, es a través del poder del diablo. Y aquí viene lo que ustedes no saben. Como el enemigo, él utiliza su poder para hacer ese milagro, a cambio le pide su alma. Poco a poco, mientras más va a los brujos y más sana, poco a poco, el diablo está apoderándose más de su alma. Ese es el gran detalle. Y por eso dice la palabra de Dios, alguien está enfermo, alguien vaya a los presbíteros, vaya no a los ministros del diablo, sino vaya a los ministros de Cristo, a los representantes de Cristo, a los embajadores de Cristo. Está enfermo alguien, llame a los presbíteros de la iglesia que oren sobre él y le unjan con aceite de óleo en el nombre del Señor. Ahí está el detalle. Llame a los presbíteros. ¿Para qué? Que oren por él. La oración. ¿Recuerdan? Hablábamos de la oración insistentemente. Lucas 18 del 1 en adelante. Que oren por él. Que le impongan las manos con el aceite de óleo. Eso se llama, ¿cómo se llama ese sacramento? A ver, dígame. ¿Cómo se llama el sacramento cuando el sacerdote le unge con los óleos? ¿Cómo se llama? Sacramento de la unción de los enfermos. Ahora muchos tienen miedo de ir a la unción de los enfermos pensando que es para morir. El sacramento de la unción de los enfermos es para vivir, no para morir. Bueno, si es la voluntad de Dios de ya llevarlo a ese momento, pues se morirá. Pero miren para qué es. Escuchen. Dice, ¿está enfermo alguno entre vosotros? Llame a los presbíteros de la iglesia que oren sobre él. Entonces, la oración sobre él, incluso antes que la medicina. ¿Está enfermo alguien? Primero la oración, primero la común unión con Cristo, y luego si es que el cuerpo necesita alguna cosa de medicina, también Dios dejó al médico. Dice Siracides capítulo 38, pero primero la unión con Cristo, primero la oración, secundario la medicina. A veces nosotros tenemos de reversa, pero no es así como Dios dice. Muy bien. ¿Está enfermo alguno entre vosotros? Llame a los presbíteros de la iglesia que oren sobre él y le unjan con óleo en el nombre del Señor. Escuchen. Y la oración de la fe salvará al enfermo. No dice, y después de ponerse el óleo, el enfermo morirá. Como muchos piensan y tienen miedo. Escuchan, va a haber el sacramento de la unción de los enfermos, traigan a los enfermos. Tienen miedo de llevar porque piensan que ahí va a morir. No, escuchen, dice, y la oración de la fe salvará al enfermo. Salvará. Si la voluntad de Dios, Salmo 33, Señor, a ti supliqué y tú me curaste. Entonces, la unción de los enfermos es para que se sane. Ajá, no tenga miedo a alguien que necesite la unción de los enfermos. Hable con su párroco, prepárese para ese sacramento y no tenga miedo que va a morir. Si el Señor le lleva, pues es la voluntad de Dios. Pero el sacramento es para que se sane. ¿Ok? Muy importante esto. Bendito sea Dios que nos ha dejado este hermoso sacramento. ¿Y qué es un sacramento? Un sacramento es un signo sensible de la gracia de Dios instituido por Jesucristo para la salvación de nuestras almas. Entonces, nunca tengan miedo de participar del sacramento de la unción de los enfermos. Que el Señor les bendiga y les proteja. Pongamos nuestra fe y confianza en Él. Cuando estemos enfermos, acudamos a Él, que Él es el médico de médicos, el médico divino.
Les envío un gran abrazo a cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga, que la bienaventurada siempre Virgen María le interceda por cada uno de ustedes, vuestras familias, y que interceda por el mundo entero. Les invito a que le den suscribir a este su canal de evangelización, denle compartir, denle me gusta, ayúdenme a llevar la palabra de Dios, la buena noticia a más personas. No me dejen solo en este camino, denle suscribir, denle me gusta y más importante, denle compartir. Compartir es de a gratis, ustedes le dan compartir, le envían a sus amistades, a su familia, a sus seres queridos y en donde quiera parte del mundo que estén, cualquier parte del mundo que estén, ellos también van a alimentarse junto con nosotros de la palabra de Dios. Y es de gratis compartir, así que apóyennos con eso. Que el Señor les bendiga y les proteja, como dice en Números capítulo 6, versículo 24. Gracias por participar de la reflexión y meditación del Evangelio del día.